En un día cualquiera, en una mansión donde todo parecía perfectamente bajo control, un niño miró a un hombre poderoso a los ojos y lo llamó papá. Ese solo instante fue suficiente para derrumbar años de mentiras, secretos y decisiones que habían marcado la vida de 3 personas. ¿Y si todo lo que creías enterrar volviera para mirarte directo al alma? Antes de sumergirnos en esta historia desgarradora, cuéntanos en los comentarios, ¿desde qué país del mundo estás viendo esto? Una mañana helada de febrero, el empresario Elías Montenegro recorría los pasillos del último hotel de su cadena, en plena construcción. Alto, meticuloso, cada paso suyo era sinónimo de poder. Sus ojos afilados recorrían los detalles del diseño como un cirujano observa un bisturí. Una lámpara mal centrada, un listón de mármol que no hacía juego, un tono de pintura ligeramente apagado, nada escapaba a su mirada. «Esto no sirve», dijo con una calma que helaba la sangre. Las instrucciones fueron claras. El arquitecto a su lado apenas pudo asentir. 8 pulgadas, no 7. Corríjanlo antes del mediodía. Montenegro no era un hombre que tolerara errores. Su nombre era sinónimo de perfección, y eso tenía un precio. A kilómetros de distancia, en una zona discreta dentro de su propiedad, una mujer de cabello castaño ataba con prisa los cordones de su pequeño hijo. Valeria levantó la mirada desde el volante de su coche modesto. Observó a su hijo Nico, de 7 años, que abrazaba su cuaderno de dinosaurios con fuerza. ¿Te acuerdas de lo que hablamos, cielo? Sí, mamá. Me voy a portar como un príncipe. Ella le acarició el rostro con ternura. Nico era todo lo que tenía. Y esa mañana, por razones fuera de su control, tendría que llevarlo con ella a trabajar. El colegio había cerrado por una filtración de agua, y aunque dudó en pedir permiso, el mayordomo don Federico, un hombre de reglas estrictas, accedió a regañadientes. «Solo por hoy, Valeria, pero el niño debe comportarse». Entraron por la entrada de servicio y Nico fue recibido con sorpresa y galletas por el equipo de cocina. El niño sonrió tímidamente. Era encantador, educado, parecía entender que debía pasar desapercibido. Valeria limpiaba el estudio principal cuando Nico se acercó, señalando el enorme ventanal. «¿Puedo mirar el jardín un ratito? Solo donde yo pueda verte, ¿entendido?» El niño asintió con seriedad. Mientras jugaba entre las plantas, un coche negro de lujo entró silencioso por el sendero de piedra. Elías había regresado antes de lo previsto. Caminaba absorto, revisando mentalmente su lista de pendientes, hasta que lo vio. Una figura pequeña, agachada cerca de los arbustos, curiosa, tranquila. Cuando Nico levantó la mirada, sus ojos se encontraron con los de Elías. Ambos se detuvieron, y entonces el niño susurró una palabra que congeló el aire. «Papá». El mundo perfecto de Elías Montenegro, construido durante años sobre decisiones frías y calculadas, se desmoronó como un castillo de naipes. Elías no respondió de inmediato, no porque no entendiera lo que acababa de escuchar, sino porque entendía demasiado bien. Aquella palabra, papá, lo golpeó como un eco de otro tiempo, uno que él mismo se había esforzado en sepultar. El niño lo miraba con total inocencia. No había duda en sus ojos, no había malicia, solo esa seguridad pura y devastadora que solo tienen los niños cuando dicen la verdad. «¿Cómo te llamas?», preguntó Elías, con una voz que se le escapó más suave de lo que esperaba. «Nico. Mi nombre es Nico». El empresario tragó saliva. Ese nombre no era una coincidencia. Años atrás, cuando Elías aún no era el magnate que dominaba la prensa económica, había una joven dentro de su oficina que llenaba el aire de algo que ninguna estadística podía predecir: vida. Valeria era su asistente personal, inteligente, eficiente, irreemplazable, y contra toda lógica, contra toda regla no escrita del mundo corporativo.
Él se enamoró de ella, y ella de él. Fue un romance breve, escondido, lleno de susurros y miradas prolongadas en medio del trabajo. Pero el mundo de Elías no permitía desvíos. Su ascenso dependía de mantener las apariencias, y cuando su padre, el patriarca de los Montenegro, insinuó que una empleada no es una opción digna, Elías tomó una decisión, la más cobarde de su vida. Le pidió a Valeria que se fuera, sin explicaciones, sin despedidas. Elías miraba al niño, aún sin moverse. Su rostro era una mezcla de duda, miedo y algo más profundo, culpa. Entonces Valeria apareció corriendo desde la cocina, con el rostro pálido. «Nico, te dije que no salieras de mi vista, cariño». Se detuvo al ver a Elías, y en ese momento ambos entendieron que la verdad, por fin, había salido a la superficie. Elías no dijo nada. No podía, pero en sus ojos, Valeria leyó la tormenta. «¿Desde cuándo lo sabes?», preguntó Elías en voz baja, más tarde, ya en privado. «Desde siempre, pero nunca te lo dije, porque tú tomaste tu decisión y yo tomé la mía. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque tú elegiste no saber. Cuando me echaste sin una sola palabra, cuando desapareciste, entendí que era mejor criar a mi hijo lejos de ese mundo. Del tuyo». Él quiso replicar, decir que se arrepentía, pero nada que dijera cambiaría lo que había hecho. «¿Y ahora?», preguntó finalmente. Valeria lo miró con los ojos húmedos, pero firmes. «Ahora lo dejas en paz». Por primera vez en mucho tiempo, Elías Montenegro no tenía el control. Un niño había entrado en su vida sin pedir permiso. Un hijo, su hijo. Y en esa pequeña criatura había una verdad más poderosa que cualquier fortuna. Él había fallado, como hombre, como pareja y, sin saberlo, como padre. Esa noche, desde la ventana de su despacho, Elías observó las luces de la ciudad que tanto le debía. Pero su mente no estaba en los negocios, ni en contratos. Estaba en un niño que lo había llamado papá, sin saber cuánto dolería escucharlo. La pregunta ahora no era si podía recuperar el tiempo perdido, sino si aún tenía derecho a intentarlo. Esa misma noche, cuando todo parecía quieto en la mansión, Elías Montenegro no podía dormir. Lejos del mundo de cifras y contratos, en su mente solo había una imagen, el rostro de Nico. El niño que lo miraba como si nada de lo que había hecho importara, como si la simple verdad de una palabra fuera suficiente para abrir una puerta cerrada hacía mucho tiempo. Se levantó y caminó hacia el ventanal. La ciudad brillaba en la distancia, pero aquí, en este lugar, su alma estaba en sombras. ¿Qué debo hacer ahora? Al día siguiente, Valeria apareció en la casa temprano. Con el sol ya alto, llegó con su hijo en brazos, pero su rostro no reflejaba la tranquilidad de la que el niño gozaba. Por un instante, Elías la vio como una mujer diferente, alguien fuerte, decidida, algo que él no había sido en su momento. «Valeria, necesitamos hablar». Ella lo miró, sin miedo, pero con esa distancia que ahora los separaba. Nico, inocente, correteaba por la casa, ajeno a la tensión que envolvía a los adultos. «No creo que tengamos nada que decirnos, Elías. Todo ya está dicho. Hace años». Elías trató de contenerse, pero el peso de la culpa lo aplastaba. Nunca había sido tan difícil encontrar las palabras, ni las que realmente quería decir. Nunca pensó que tendría que enfrentar una conversación como esta. «No quiero perderme de su vida, Valeria. Soy su padre, y no sé qué hice, pero quiero enmendarlo. Quiero ser parte de su vida». Valeria lo miró fijamente. Hubo un silencio profundo, cargado de años perdidos. «¿Y qué esperas, Elías? Que le digas que todo va a estar bien, que las cosas se resuelven porque eres un hombre poderoso ahora». Elías dejó escapar un suspiro. Había tomado muchas decisiones durante su vida, la mayoría de ellas calculadas, frías, pero ahora sentía que por primera vez no tenía control.
Nada en su mundo podía garantizar lo que sucedería a continuación. Valeria dio un paso atrás, mirando a Nico jugar despreocupado, como si todo fuera normal. Yo sé que quieres ser parte de su vida, pero ¿estás dispuesto a ser realmente su padre? ¿O solo quieres salvar tu propio orgullo? Elías no respondió. No sabía si tenía la respuesta. Horas después, Valeria salió con Nico. El niño, al ver a Elías, levantó la mano y le sonrió tímidamente, como si su vida fuera tan simple como ese pequeño gesto. Pero Valeria no se detuvo. «Vamos, Nico, nos vamos a casa». Elías, por un momento, pensó que podría haberla detenido, que todo podría solucionarse con una conversación más. Pero no era así. «Por favor, no lo lleves, Valeria». Ella no lo miró, pero su voz era clara. «No te hagas ilusiones, Elías. El hecho de que seas su padre biológico no te da derechos. Primero, tienes que ganar algo mucho más importante que cualquier apellido». Elías observó a su hijo, luego a Valeria. La decisión ya no dependía solo de él. Esa tarde, Elías se quedó en su despacho, observando las pantallas de su computadora, pero nada de lo que veía le interesaba. Su mente viajaba hacia Valeria, hacia su hijo, hacia los años en los que intentó olvidarlos. Ese dolor, esa culpa que se acumulaba con cada minuto de su vida, nada le parecía real, como si todo lo que había hecho hasta ahora no tuviera sentido. La empresa, el poder, las riquezas, todo eso palidecía frente a una sola pregunta: ¿podía reparar lo que había roto? Al día siguiente, Elías hizo algo que nunca pensó que haría. Se acercó a su oficina central, donde Valeria se encontraba trabajando como siempre, pero con una diferencia esta vez. Él había decidido que ya no era solo cuestión de ser el padre de Nico, era cuestión de ser un hombre diferente. Se sentó frente a ella sin preámbulos. «Quiero cambiar, Valeria. Quiero ser un padre para Nico. No sé cómo, no sé si es demasiado tarde, pero lo haré. Quiero que me des una oportunidad». Valeria lo miró con incredulidad. «No me importa lo que digas, Elías. Solo importa lo que hagas. Tienes que demostrarlo. Y no solo con palabras, ni con dinero, sino con tu tiempo, con tus acciones». Elías se quedó en silencio. Nunca antes se había sentido tan vulnerable. Nunca había tenido que luchar por algo tan profundo, tan humano. En ese momento, la imagen de Nico, jugando en el jardín, se convirtió en su único objetivo. No le importaba el resto, no le importaba el dinero ni las grandes decisiones empresariales. Solo quería ser el padre que su hijo necesitaba, y estaba dispuesto a cambiar todo para lograrlo. Elías despertó antes del amanecer. El sol aún no asomaba, pero su mente estaba clara. A lo largo de su vida, había tomado decisiones difíciles, pero nunca algo tan importante como esto. Recuperar la confianza de Valeria, demostrarle a Nico que estaba dispuesto a ser su padre. Esas no eran tareas fáciles, pero estaba determinado. Por primera vez en muchos años, Elías dejó de lado su rutina obsesiva de trabajo. No más llamadas a las 6:00 a.m., no más reuniones interminables, ni más viajes de negocios al extranjero. Este día no estaba destinado a las ganancias, estaba destinado a algo mucho más valioso. Valeria se sorprendió cuando Elías apareció en la puerta de la cocina a las 7:30 a.m. Llevaba una camiseta sencilla y unos pantalones que no recordaba haberle visto antes. «Buenos días, Valeria», dijo con una voz suave, casi nerviosa. Ella levantó la mirada y se quedó inmóvil. No estaba acostumbrada a verlo así. Aquel hombre siempre tan controlado, tan distante, ahora parecía vulnerable. Por un momento, ella pensó que no era más que un intento superficial de cambiar. «¿Qué haces aquí tan temprano?», preguntó, pero no con enojo, sino con curiosidad. Elías dudó, pero lo dijo. «Voy a llevar a Nico a la escuela, a pasar tiempo con él. Quiero empezar a involucrarme, no solo con palabras, sino con acciones». Valeria lo observó. No parecía estar convencida, pero tampoco lo desanimó. «Tienes que ser más que un buen actor, Elías. No basta con un gesto.
Elías se agachó para hablar con Nico. Era un niño inquieto, curioso, y su risa era como música para los oídos de Elías. Nunca había tenido oportunidad de escucharla como ahora. ¿Vamos a dar una vuelta al parque, Nico?, le preguntó con una sonrisa que no había usado en años. El niño lo miró con desconfianza al principio, pero algo en la mirada de Elías lo hizo sonreír. Era un gesto genuino, y ese niño, aunque pequeño, era muy bueno leyendo las intenciones de las personas. «Sí», respondió entusiasmado. Los dos salieron al jardín y caminaron juntos. Elías se sintió extraño, pero a la vez más cerca de algo que había perdido mucho tiempo atrás. Al observar a Nico, comenzó a entender lo que significaba ser realmente un padre. No solo se trataba de estar presente en momentos importantes, era estar ahí, en lo pequeño, en lo cotidiano, en cada paso, en cada pregunta inocente que el niño le hacía, en cada risa, en cada mirada compartida. Por primera vez, Elías empezó a sentir que su vida tenía un propósito más allá de la acumulación de poder y riquezas. Esa noche, cuando Nico ya estaba dormido, Valeria y Elías se encontraron frente a frente en la cocina, como si fuera el único lugar donde ambos pudieran hablar sin reservas. Elías, con la mirada cansada pero decidida, habló. «Sé que no me crees, Valeria, y entiendo por qué, pero por favor dame tiempo. Estoy dispuesto a demostrar que esto no es solo un intento, que esto es real. Mi cambio es real». Valeria se cruzó de brazos, pero sus ojos mostraban una mezcla de incertidumbre y algo más, una chispa de esperanza. «No es fácil, Elías, y no esperes que lo sea. Lo que me pides no se logra con palabras bonitas ni con regalos caros. Se gana con tiempo, con esfuerzo, con paciencia y sobre todo con confianza». Elías asintió, sintiendo el peso de sus palabras. «Lo sé, y estoy dispuesto a hacerlo. Voy a empezar desde cero. Si me das la oportunidad, te demostraré que Nico no está solo, que yo estaré aquí para él». Valeria lo miró por un largo momento, y aunque sus emociones eran un torbellino, finalmente se decidió a responder. «Entonces, empieza hoy. Demuéstrame que no es solo un capricho, porque si me fallas de nuevo, no habrá vuelta atrás, Elías». Elías la miró con determinación. No iba a fallar esta vez. No podía. Durante la siguiente semana, Elías se dedicó a pasar tiempo con Nico de forma constante. Se levantaba temprano, le preparaba el desayuno y lo acompañaba al parque como un padre cualquiera. Y aunque Nico aún mostraba cierta cautela, las sonrisas empezaron a volverse más frecuentes. El niño ya no lo veía como un extraño, sino como alguien que estaba comenzando a formar parte de su mundo. Elías comenzó a entender algo profundo. El amor no se gana en un solo gesto, en un solo día. Es algo que se construye lentamente, con la paciencia de saber que la verdadera victoria está en la constancia. A medida que los días pasaban, Elías empezó a sentir que, poco a poco, algo se estaba reconstruyendo dentro de él. No solo su relación con Nico, sino también la posibilidad de redención personal. Aunque no todo estaba resuelto, Elías sabía que estaba en el camino correcto, y por primera vez su vida no giraba alrededor de una cifra, un contrato o una victoria empresarial. Giraba en torno a algo mucho más importante, ser un buen padre. Era una mañana clara. Nico, con su uniforme escolar, desayunaba mientras Elías le ataba los cordones de los zapatos. ¿Sabías que los dinosaurios también cuidaban a sus crías?, preguntó el niño con su sonrisa habitual. Elías se rió. No lo sabía, pero si tú lo dices, te creo. Valeria, observando desde la cocina, no pudo evitar sonreír. Ese momento, simple pero lleno de significado, era un reflejo de lo que jamás pensó volver a ver, a Elías como padre. Todo parecía avanzar, hasta que sonó el timbre. Cuando Valeria abrió la puerta, se congeló. Allí estaba Romina,
una figura del pasado que parecía haber salido de una pesadilla, elegantemente vestida, con gafas oscuras, una postura firme y arrogante. Había sido la prometida oficial de Elías, la mujer que su familia había elegido para él, y la principal razón por la que Valeria fue desaparecida del mapa. «Valeria, qué sorpresa. ¿Qué haces aquí?», respondió ella con frialdad. Romina se quitó las gafas y sin más preámbulo preguntó: «¿Así que el rumor es cierto? ¿Tienes un hijo con Elías?». El corazón de Valeria se aceleró. Sabía que esa mujer no venía por cortesía. Venía a destruir. «Eso no es asunto tuyo». «Oh, querida, todo lo que Elías hace es asunto mío». «¿O acaso olvidaste que fuimos prometidos oficialmente durante años?». Valeria sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Minutos después, Romina entró a la oficina sin siquiera pedir permiso. Elías, al verla, frunció el ceño. «No esperaba verte jamás», dijo él, sin disimular su desagrado. «Y sin embargo, aquí estoy. Escuché que estás jugando a la casita con tu antigua amante. ¡Qué adorable! Cuidado con tus palabras, Romina. ¿Y qué se supone que haces con ese niño? ¿Piensas darle tu apellido, arriesgarlo todo por una mujer que fue tu asistente?». Elías se levantó lentamente de su silla. «Ese niño es mi hijo, y no necesito tu aprobación para hacer lo correcto». Romina rió con desprecio. «¿De verdad crees que tu familia lo va a permitir? ¿Que los Montenegro van a aceptar un hijo fuera del matrimonio como heredero?». Elías no respondió, pero su silencio lo decía todo. No lo había pensado aún. Y ahora, la presión que siempre había temido estaba tocando a su puerta otra vez. Desde el pasillo, Valeria había escuchado parte del intercambio, y aunque una parte de ella quería confiar en Elías, esa voz cruel de Romina removía los miedos más profundos. ¿Realmente Elías sería capaz de enfrentarse a todo por su hijo? ¿O volvería a ceder, como ya lo había hecho una vez? Esa noche, Nico, que nunca solía espiar, escuchó algo que no debía. Valeria discutía con Elías en la cocina. «No puedes protegerlo de todo, Elías. Romina va a usarlo, va a convertir esto en un escándalo. No te das cuenta, pero tú eres parte de un mundo que nunca nos aceptó. Por eso quiero cambiar. No soy el mismo, no quiero perderlo». «¿Y qué vas a hacer cuando tu familia lo rechace? Cuando te obliguen a elegir entre tu legado y tu hijo?». Elías no respondió, y ese silencio dolió. Desde el pasillo, Nico se tapó los oídos. Su mundo perfecto comenzaba a romperse otra vez. Esa noche, Elías se encerró en su estudio. Miró su reflejo en el cristal. Recordó a su padre, a su madre, a los Montenegro. Años enteros de vivir bajo una estructura que no toleraba errores, ni emociones, ni desviaciones. Estaría dispuesto a romper con todo por Nico. ¿De verdad podría hacerlo? Una llamada entró en ese momento. Era Romina. «Si te atreves a legitimar a ese niño, lo haré público. Tu apellido quedará manchado. Y créeme, no tendrás nada que heredar». Elías colgó sin decir una palabra, pero por dentro algo se quebró. Al día siguiente, Nico no quiso desayunar. Se encerró en su habitación y se negó a salir. Valeria, preocupada, intentó hablar con él. «¿Qué te pasa, mi amor? ¿Es verdad que mi papá no me quiere?», susurró el niño, sin levantar la mirada. Valeria sintió un puñal en el corazón. La herida estaba abierta, y ahora el niño que apenas empezaba a confiar se estaba rompiendo desde dentro. Elías, al oír esas palabras, se quedó inmóvil en el pasillo. Nunca antes le había dolido tanto una verdad. Elías se sentó en la sala de estar. El reloj marcaba las 4:12 a.m. No había dormido, no había comido. No podía dejar de pensar en esa pregunta. ¿Es verdad que mi papá no me quiere? Esas palabras lo atravesaban como cuchillas, porque eran ciertas, no porque él no lo quisiera, sino porque no había sabido demostrarlo. Durante días creyó que bastaba con estar presente, pero ahora entendía que no se trataba solo de estar,
Se trataba de luchar. Esa mañana, Valeria empacó una pequeña maleta. No dijo nada. Solo tomó la mano de Nico y lo miró con ternura. Nos vamos unos días, mi amor, a un lugar donde puedas descansar. Estás muy triste últimamente, ¿sí? Elías la encontró en la puerta, con el corazón encogido. Valeria, por favor, no lo hagas. No lo alejes de mí. Ella lo miró, los ojos hinchados, pero firmes. Tú no lo estás perdiendo ahora, Elías. Lo perdiste hace años, cuando elegiste tu apellido antes que a nosotros. El silencio fue brutal. Si de verdad quieres ser su padre, primero tendrás que aprender a vivir sin él. Y entonces, si aún quieres luchar, tendrás que hacerlo desde abajo, como hacemos todos los padres que nunca tuvimos poder. Y con eso, se fue. Y el silencio que dejó fue peor que cualquier grito. Elías se quedó solo. Por primera vez en su vida, sintió lo que era la soledad real. No había teléfono sonando. No había correos urgentes. No había socios, ni empleados, ni reuniones. Solo estaba él y el eco de sus errores. Intentó llamarla. Intentó buscar a Nico, pero Valeria no respondió. Desesperado, Elías fue a su bufete de abogados. Quería saber si tenía algún derecho legal. «Es mi hijo», repetía una y otra vez. Pero la respuesta fue clara. «Señor Montenegro, no tiene la custodia ni la confianza de la madre, y si intenta forzar algo legal, lo perderá todo, incluso a él». Fue ahí cuando entendió lo más doloroso. No podía comprar el amor de su hijo, no podía forzar el perdón, no podía controlar el destino como si fuera una junta de accionistas. Una noche, Elías soñó con su padre, ese hombre de mirada severa, de principios fríos, que siempre repetía: «Los sentimientos son debilidades. Un Montenegro no llora, un Montenegro no se disculpa, un Montenegro no ama, solo construye». Y entonces, en el sueño, Elías se vio a sí mismo, diciéndole a Nico: «Lo siento». Por primera vez en su vida, Elías se quebró en su propia mente. Al despertar, tomó una decisión. Renunció temporalmente a la presidencia de su empresa. Vendió su casa. Se deshizo de autos, relojes, trajes. Donó parte de su fortuna a fundaciones para padres solteros y se mudó a un pequeño departamento, lejos de la ciudad, sin lujos, sin asistentes, solo con un cuaderno y una foto de Nico. Empezaría desde abajo, no para recuperar su imagen, sino para descubrir por primera vez quién era realmente. Un día Valeria recibió una carta manuscrita, con letra temblorosa, sin membretes, sin lujos. Solo decía: «No te pido que me perdones, tampoco te pido que me creas. Solo quiero que sepas que estoy aquí y no me voy a rendir, no por orgullo, no por honor, sino porque por primera vez entiendo lo que significa amar de verdad. Gracias por no dejarme seguir siendo el hombre que fui. Dile a Nico que lo espero, siempre». Elías. Valeria leyó la carta en silencio. No lloró, pero por primera vez en semanas cerró los ojos y sonrió. No era perdón aún, no era reconciliación, pero era un principio, y a veces eso es todo lo que se necesita para comenzar de nuevo. Habían pasado meses. El otoño pintaba los árboles de tonos dorados y la ciudad parecía respirar con más calma. Elías Montenegro, ahora simplemente Elías, llevaba una vida silenciosa. Ya no era portada de revistas. Ya no se le nombraba en los círculos empresariales. Nadie lo llamaba señor Montenegro. Ahora era solo un hombre, uno más. Un hombre que se despertaba temprano, caminaba al parque, escribía en un cuaderno viejo y a veces se sentaba en un banco a ver a los niños jugar. Todos los días llevaba un pequeño dinosaurio de plástico en el bolsillo. Un recuerdo, un símbolo, una promesa. Del otro lado de la ciudad, Nico crecía, y con él sus preguntas también. Ya no preguntaba si su padre lo quería. Ahora preguntaba por qué se había ido.
y si algún día volverían a ser una familia. Valeria, fuerte como siempre, respondía con honestidad. A veces, las personas necesitan perderlo todo para encontrar lo que realmente importa, y a veces regresan diferentes. Nico la miraba, pensativo. ¿Él todavía me espera? Valeria asintió. Todos los días. Una tarde, sin aviso, Elías estaba en su banco de siempre. Escuchó unos pasos suaves detrás de él. No se giró de inmediato, pero algo en el viento cambió. Y entonces, una voz que jamás había olvidado lo llamó. «¡Hola, papá!». El corazón de Elías se detuvo por un instante, giró lentamente, y ahí estaba, Nico, con su mochila al hombro y un cuaderno en la mano. Más alto, más maduro, pero con los mismos ojos, los de Valeria y los suyos. «¿Puedo sentarme?», preguntó Nico. «Claro, hijo, claro que sí». El niño se sentó a su lado. «Mamá me contó lo que hiciste, que lo dejaste todo». Elías tragó saliva. No fue suficiente, pero era lo correcto. Nico miró al frente, hacia el parque. «A mí también me dolió que te fueras, pero creo que ahora entiendo. No quiero que seas perfecto, solo quiero que no te vayas otra vez». Elías cerró los ojos conteniendo las lágrimas. «No me voy a ir, nunca más». Y por primera vez, Nico lo abrazó. Valeria los observaba desde una banca lejana. No se acercó, no interrumpió, pero al verlos juntos, algo dentro de ella se liberó. El resentimiento, el dolor, la rabia, todo se transformó en algo más suave, más sincero, paz. Días después, los tres compartían una tarde tranquila en un parque cercano. No eran una familia convencional, no había un guión, ni garantías, pero había amor y voluntad. Y a veces eso es suficiente. Elías ya no necesitaba demostrar nada con palabras. Nico lo llamaba papá con naturalidad. Y Valeria sonreía más seguido. No habían vuelto al pasado. Habían creado algo nuevo, algo real. Porque al final, esta no es la historia de un empresario, ni de una mujer fuerte, ni siquiera de un niño perdido. Esta es la historia de alguien que tuvo que perderlo todo, para aprender que el amor no se exige, se construye, que ser padre no es cuestión de sangre, es cuestión de presencia, humildad y verdad, y que a veces los errores más grandes pueden convertirse en los actos más valientes, si se tiene el coraje de enfrentarlos. «Papá, ¿puedo contarte un secreto?». «Claro, Nico, dime». «Yo también te esperé, todos los días». Fin.